Prepárense para sumergirse en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja y donde los secretos más vergonzosos se convierten en dominio público. En este video descubrirán no solo eventos escalofriantes, revelaciones impactantes y métodos crueles, sino también hechos que invitan a la reflexión. ¿Realmente merecía la confianza aquel en quien se confiaba? Sin revelar todos los detalles, una cosa es segura. Aquí se entrelazan tramas criminales, traiciones e intrigas. Salen a la luz secretos vergonzosos e investigaciones encubiertas que han permanecido en silencio durante décadas. La imagen de Meghan Markle como una duquesa de Sussex moderna y benéfica se tambalea ante una serie de rumores persistentes que apuntan a una estrategia de ascenso social mucho más calculada de lo que la historia oficial nos ha contado. Una noche en Toronto, en 2016, envuelta en misterio y con la posible participación de miembros de la realeza, se erige como un momento clave en una historia plagada de contradicciones, omisiones y una red de influencias que aún hoy intenta ocultar la verdad. ¿Fue una casualidad o una maniobra maestra de manipulación? Mucho se ha hablado sobre el camino de Meghan Markle desde sus inicios como actriz hasta su entrada en la familia real británica. Más allá de la versión oficial, un conjunto de rumores y especulaciones apuntan a una ambición meticulosamente planificada, una estrategia que, según algunos, comenzó mucho antes de su encuentro con el príncipe Harry. Uno de los elementos más recurrentes en estas especulaciones es la existencia de un Vision Board, tablero de deseos, una herramienta común en el ámbito del desarrollo personal y la visualización de objetivos que supuestamente contenía una imagen del príncipe Harry. Si bien no hay evidencia fotográfica ni documental que respalde esta afirmación, su persistencia en el discurso público y la difusión por fuentes consideradas cercanas a Meghan Markle, como su exmarido Trevor Engelson, le otorgan un peso significativo en las teorías que buscan descifrar las motivaciones de la actriz. La idea del Vision Board, con la imagen del príncipe Harry, difundida a través de un intermediario y corroborada según algunas fuentes por Engelson, plantea interrogantes sobre hasta qué punto Meghan Markle tenía un plan definido para su futuro, incluso antes de su entrada en el mundo de la realeza. Es importante aclarar que la existencia de un Vision Board en sí misma no indica manipulación o una estrategia calculada de ascenso social. Sin embargo, en el contexto de otros rumores y especulaciones que rodean su vida, este detalle se interpreta como una pieza clave en un rompecabezas más amplio. Esta interpretación evoca la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, donde se analiza la importancia de la imagen pública y la manipulación estratégica para alcanzar el poder. Si bien la comparación con Meghan Markle es puramente analógica y no pretende juzgar sus acciones desde la perspectiva de la obra del siglo XVI, la idea de una imagen cuidadosamente construida y una estrategia a largo plazo resuena con los conceptos maquiavélicos de virtud y fortuna. Cabe considerar que la información sobre el Vision Board proviene principalmente de rumores y fuentes no verificadas. Es crucial mantener una perspectiva crítica y no tomar estas narraciones como hechos irrefutables. La falta de evidencia verificable hace que cualquier conclusión definitiva sea prematura. Sin embargo, la persistencia de este rumor y su origen en fuentes consideradas cercanas a Meghan Markle merecen un análisis en el contexto general de su trayectoria. La ausencia de evidencia tangible no invalida la historia del Vision Board, ya que la propia naturaleza de la estrategia y la manipulación a menudo reside en la discreción. Como en muchas intrigas históricas, la evidencia a veces se encuentra en la propia ausencia de pruebas, en el silencio y en la manipulación de las fuentes de información. El enfoque sensacionalista de algunos medios de comunicación contribuye a amplificar las especulaciones y las interpretaciones subjetivas. La figura de Meghan Markle se convierte en un lienzo sobre el que se proyectan narrativas que alimentan tanto la admiración como la crítica.
El debate sobre su trayectoria y sus motivaciones, por lo tanto, no se limita a la verificación de datos, sino que trasciende hacia un análisis más profundo de la construcción de la imagen pública, la gestión de la narrativa y el papel de los medios de comunicación en la creación de mitos y realidades. La búsqueda de una verdad objetiva en este asunto se torna compleja, ya que la información disponible está contaminada por especulaciones, sesgos y la ambigüedad inherente a las fuentes no oficiales. La historia de la ambición humana está repleta de ejemplos de individuos que, a través de la planificación estratégica, la construcción de una imagen cuidadosamente elaborada y el uso inteligente de las conexiones sociales, lograron alcanzar sus objetivos. Desde Julio César hasta los grandes magnates del siglo XX, el éxito en muchos casos ha estado intrínsecamente ligado a una gestión cuidadosa de la percepción pública. Si bien la analogía con grandes figuras históricas no pretende emitir un juicio de valor sobre las acciones de Meghan Markle, sirve para contextualizar el fenómeno de la ambición y su compleja relación con la imagen y la estrategia política o social. En conclusión, aunque la existencia del Vision Board permanece en el ámbito del rumor, su persistencia en la narrativa pública, junto con la supuesta corroboración por parte de fuentes cercanas a Meghan Markle, añade una capa de intriga a la compleja historia de su ascenso. El análisis de este rumor, por lo tanto, debe ir más allá de la simple verificación o refutación, adentrándose en un análisis crítico de la construcción de la imagen pública, la gestión de la narrativa, y cómo la información, especialmente la no verificada, moldea la percepción pública de una figura mediática como Meghan Markle. La figura de Trevor Engelson, el exmarido de Meghan Markle, adquiere una relevancia inesperada en la narrativa que rodea el ascenso de la actriz a la familia real británica. Si bien su testimonio directo no está completamente disponible públicamente, la información filtrada a través de los medios de comunicación y, según algunos, corroborada por fuentes cercanas, ha añadido una capa de complejidad a las especulaciones existentes. La confirmación, o al menos la insinuación por parte de Engelson, de la existencia de un Vision Board que incluía una imagen del príncipe Harry, ha alimentado las teorías sobre una ambición premeditada y una estrategia cuidadosamente planificada por parte de Meghan Markle para alcanzar su objetivo. Es importante recalcar una vez más la falta de evidencia irrefutable y la naturaleza especulativa de estas afirmaciones. La supuesta revelación de información a través de un intermediario, en lugar de directamente por Engelson, ha generado un intenso debate, mientras que algunos interpretan este detalle como una prueba de la planificación meticulosa de su entrada en la realeza. Otros lo consideran una simple coincidencia o una exageración mediática. Esta disparidad en las interpretaciones ilustra la complejidad de analizar las motivaciones humanas a través de información fragmentada y rumores. El propio Engelson, un exitoso productor de televisión, se ha mantenido notablemente discreto al respecto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Su silencio en este sentido puede ser interpretado de diversas maneras, desde una estrategia de protección personal hasta una renuencia a alimentar una controversia pública. La narrativa que se ha construido en torno a este suceso refuerza la imagen de Meghan Markle como una figura que ha gestionado hábilmente su imagen pública, alternando entre vulnerabilidad y estrategia. Esta dualidad, presente en muchas narraciones sobre su vida, se vuelve especialmente relevante al analizar las conjeturas que rodean a Engelson y su presunta declaración. La comparación con figuras históricas que han utilizado la estrategia y la manipulación para alcanzar el poder, como lo describe Maquiavelo en su obra, o con figuras de la cultura popular que han construido sus imperios en la manipulación de la percepción, aunque inevitables, requieren un alto grado de cautela. No se trata de equiparar la trayectoria de Meghan Markle con las acciones de figuras controvertidas, sino de analizar la aplicación de ciertas estrategias de construcción de imagen y gestión de la narrativa en el contexto específico de su vida.
La información que ha trascendido presenta una imagen parcialmente fragmentada y subjetiva. La ausencia de declaraciones directas de Engelson, la presencia de intermediarios y el predominio de los rumores exigen una lectura crítica y matizada de los hechos. Es crucial distinguir entre especulaciones, evidencias anecdóticas e información verificable. En este sentido, el desafío del analista reside en examinar la información disponible, determinar su fiabilidad y contextualizarla adecuadamente para evitar interpretaciones apresuradas y sesgadas. La historia de Meghan Markle se encuentra en la encrucijada entre la realidad y la ficción, entre la información verificada y los rumores. Y la interpretación de esta ambigüedad es crucial para comprender su trayectoria. El impacto de las presuntas revelaciones de Engelson, independientemente de la veracidad de cada detalle, es innegable. Han reavivado el debate sobre la ambición de Meghan Markle y han alimentado la narrativa que la presenta como una figura calculadora y estratégicamente ambiciosa. Estas conjeturas, aunque carentes de una confirmación definitiva, plantean interrogantes fundamentales sobre el control de la narrativa, la manipulación de la imagen pública y la naturaleza de la ambición en el contexto de las relaciones de poder. Y es precisamente esta ambigüedad la que convierte la historia en objeto de fascinación y debate público. La ausencia de pruebas concluyentes no implica la ausencia de una estrategia, sino más bien la demostración de la eficacia de una estrategia bien ejecutada. La imagen pública de Meghan Markle, cuidadosamente construida y mantenida durante su ascenso a la familia real británica, la presenta como una figura benéfica, elegante y comprometida con causas humanitarias. Esta imagen, proyectada a través de apariciones públicas, discursos y acciones cuidadosamente orquestadas, coincide con la versión oficial promovida por la monarquía y los medios de comunicación afines. Sin embargo, una serie de rumores y especulaciones, difundidos principalmente a través de fuentes no oficiales y foros en línea, pintan un cuadro alternativo, sugiriendo una vida personal más compleja y estratégica que contrasta notablemente con la imagen pública idealizada. Esta discrepancia entre la imagen pública y la realidad percibida ha generado un intenso debate. Mientras que algunos defienden la autenticidad de la imagen proyectada por Meghan Markle, otros la consideran una construcción artificial, una fachada cuidadosamente elaborada para alcanzar ciertos objetivos. La existencia de fuentes que corroboran algunos aspectos de esta narrativa alternativa, aunque no de manera definitiva, intensifica el debate. Aspectos de la vida personal de Meghan Markle, como su comportamiento en algunos eventos sociales, sus relaciones con amigos y conocidos, y sus presuntas estrategias de gestión de la información, se han convertido en foco de especulación, alimentando teorías que sugieren una estrategia de control de la narrativa pública y de promoción de sus objetivos. Es crucial recordar que gran parte de la información que contradice la imagen oficial de Meghan Markle proviene de fuentes no verificadas, rumores y especulaciones. Por lo tanto, es fundamental mantener una actitud crítica y evitar cualquier juicio definitivo basado únicamente en evidencia anecdótica o conjeturas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la imposibilidad de refutarlos completamente alimentan la narrativa alternativa y crean una ambigüedad que intensifica la fascinación pública por la figura de Meghan Markle. La comparación con ejemplos históricos de personajes que han utilizado la manipulación de la imagen pública para alcanzar sus objetivos es inevitable. La obra El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, ofrece un estudio clásico sobre cómo la apariencia y la gestión de la imagen pueden ser herramientas estratégicas para alcanzar el poder.
Si bien no se pretende equiparar la trayectoria de Meghan Markle con las acciones de figuras históricas controvertidas, la cuestión de la doble moral, la gestión estratégica de la información y el control de la narrativa se revela como un aspecto intrínsecamente relevante en el análisis de su ascenso. La aparente contradicción entre la imagen pública y la vida personal de Meghan Markle nos invita a reflexionar sobre el propio concepto de autenticidad en la era de las redes sociales y la construcción mediática de la imagen. En un mundo sobresaturado de información, donde la percepción pública es crucial, la capacidad de gestionar la narrativa y controlar la imagen se convierte en una herramienta poderosa. La aparente discrepancia entre la imagen pública de Meghan Markle y la realidad percibida a través de fuentes no oficiales plantea interrogantes sobre la naturaleza de la verdad, la autenticidad y la construcción social de la realidad. Un debate que resuena con discusiones filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento y la representación. Finalmente, es importante destacar que la discrepancia entre una imagen pública cuidadosamente construida y las especulaciones sobre una realidad más compleja no anula ni confirma automáticamente ningún aspecto de la vida de Meghan Markle. El desafío del análisis reside en examinar críticamente la información disponible, discernir entre hechos verificables y rumores, y evitar juicios apresurados basados únicamente en suposiciones o prejuicios. La persistencia de esta dualidad en la percepción pública de Meghan Markle subraya la complejidad de la narrativa y la necesidad de un análisis crítico y multifacético. La narrativa que rodea a Meghan Markle se intensifica notablemente cuando se centra en una noche específica en Toronto en 2016. Esta noche, envuelta en un halo de misterio y secretismo, se presenta como un momento crucial en la trayectoria de la actriz. Un momento que, según diversas especulaciones, estuvo cargado de tensión, riesgos y la posibilidad de un escándalo que podría haber cambiado por completo el curso de su vida y su posterior relación con el príncipe Harry. La ausencia de evidencia tangible, la falta de fotografías o informes oficiales y el predominio de rumores y relatos de segunda mano contribuyen a la nebulosa que envuelve este evento, alimentando diversas interpretaciones y conjeturas. Es importante destacar que la información disponible sobre esta noche en Toronto proviene principalmente de fuentes no verificadas, relatos anecdóticos y especulaciones difundidas a través de foros en línea y medios de comunicación sensacionalistas. La falta de evidencia irrefutable hace que cualquier afirmación categórica sea imprudente. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la insistencia en su relevancia por parte de diversos comentaristas y analistas exigen una exploración cuidadosa, aunque sea en el ámbito de la especulación. El análisis de estas narrativas se asemeja a la reconstrucción de un rompecabezas con piezas incompletas y potencialmente erróneas, donde la interpretación y la deducción juegan un papel fundamental. Diversas teorías intentan reconstruir los eventos de esa noche. Algunas versiones sugieren un encuentro social con personalidades influyentes, una situación que se tornó tensa debido a la presencia inesperada de individuos o a conversaciones que podrían haber tenido consecuencias negativas si hubieran llegado a dominio público. Otras versiones apuntan a un encuentro fortuito que escaló a un contexto más delicado, donde la discreción y el control de la información eran primordiales para evitar un escándalo. Independientemente de la versión específica, lo que permanece constante es la tensión, el secretismo y el riesgo inherente a una situación que podría haber expuesto a Meghan Markle y, posiblemente, a otros involucrados. El contexto de esta noche en Toronto se entrelaza con la historia de la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry. Según algunos relatos, esta noche crucial podría haber sido un punto de inflexión en su relación, un momento en el que el príncipe Harry fue testigo de la destreza social y la capacidad estratégica de Meghan Markle para manejar situaciones delicadas.
La percepción de este evento varía drásticamente dependiendo de la fuente y el sesgo del narrador. Para algunos, fue una prueba superada brillantemente que demostró el control y la astucia de Meghan Markle. Para otros, fue una situación peligrosa al borde del escándalo que podría haber puesto fin a su ascenso. La falta de pruebas concretas de lo que ocurrió en Toronto en 2016 no disminuye la importancia de este evento en la narrativa general. La misma ausencia de información pública, como algunos argumentan, es parte de la historia, sugiriendo la intervención de personas influyentes para evitar que la verdad salga a la luz. Este silencio en sí mismo genera nuevas especulaciones y teorías conspirativas, intensificando la intriga y los debates en torno a la figura de Meghan Markle. El misterio que envuelve aquella noche en Toronto en 2016 se asemeja a los grandes misterios históricos, donde la verdad permanece oculta en una bruma de especulaciones e interpretaciones contradictorias. La analogía no es perfecta, pero la naturaleza fragmentada, esquiva e incluso manipulada de la información genera una resonancia inevitable con el análisis de eventos históricos de naturaleza similar. El estudio de la noche en Toronto en 2016 se convierte, por lo tanto, en un estudio de la construcción y deconstrucción de la narrativa, el control de la información y la manipulación de la percepción. La falta de evidencia pública sobre la noche en Toronto en 2016 de la que se habla, alimenta un terreno fértil para la especulación y las teorías de conspiración. La ausencia de fotografías, informes policiales o cualquier documentación oficial que arroje luz sobre los eventos de esa noche ha creado un vacío de información que se ha llenado rápidamente con rumores, conjeturas y reconstrucciones especulativas. Esta falta de información verificable ha llevado a algunos a creer que se organizó un encubrimiento para proteger la imagen de Meghan Markle y posiblemente de otros involucrados. La idea de un encubrimiento, aunque carece de pruebas irrefutables, resuena con la historia de grandes escándalos públicos donde la supresión de información y la manipulación de la narrativa se utilizaron como herramientas para proteger la imagen de figuras influyentes. La opacidad que rodea esta noche en Toronto recuerda a otros casos históricos donde el secreto y la falta de transparencia alimentaron las sospechas de encubrimiento, desde casos de corrupción política hasta escándalos de alto perfil en el mundo del espectáculo. Sin embargo, es crucial enfatizar que la ausencia de evidencia en sí misma no es evidencia de un encubrimiento. La falta de información oficial sobre la noche en Toronto en 2016 contribuye paradójicamente a la difusión de información no verificada. En ausencia de una verdad objetiva y comprobable, las especulaciones y los rumores adquieren un peso relativamente mayor. Esta situación recuerda lo que describió el filósofo francés Michel Foucault en su análisis del poder y el saber, donde la producción de la verdad está intrínsecamente ligada a las relaciones de poder. En este caso, la falta de información oficial podría interpretarse como una manifestación de poder, donde el control sobre la narrativa y la supresión de información contribuyen a la construcción de una realidad parcial y sesgada. Las teorías que apuntan a un encubrimiento no se limitan a la eliminación de información, sino que también incluyen la manipulación de la narrativa y el control de las fuentes. La ausencia de pruebas tangibles se interpreta en algunos casos como evidencia de la eficacia de este encubrimiento. La falta de rastros digitales o físicos, la ausencia de testigos que se atreven a hablar públicamente y la persistente reserva de las personas presuntamente involucradas alimentan la idea de una operación cuidadosamente planificada para proteger a Meghan Markle y posiblemente a otros involucrados de un escándalo potencialmente devastador. Las especulaciones sobre la posible participación de personas influyentes en el presunto encubrimiento añaden otra capa de misterio.
La idea de que figuras con poder y conexiones políticas o mediáticas podrían haber intervenido para silenciar la verdad o, al menos, controlar cómo se presenta al público, intensifica la intriga. Este tipo de hipótesis, aunque difícil de verificar, resuena con casos históricos donde el poder se ha utilizado para controlar la información y manipular la percepción pública. Es crucial, sin embargo, mantener una perspectiva crítica y evitar sacar conclusiones precipitadas. Si bien la falta de información oficial genera especulaciones, es fundamental distinguir entre rumores, conjeturas y hechos verificables. La ausencia de pruebas no equivale a una prueba de culpabilidad ni confirma la existencia de un encubrimiento deliberado. Sin embargo, la persistencia del misterio y la falta de una explicación oficial contribuyen a una narrativa que oscila entre la intriga, la especulación y la búsqueda de una verdad posiblemente oculta. La noche en Toronto, en 2016, se convierte así en un enigma que sigue alimentando el debate sobre la vida de Meghan Markle, la gestión de la información pública y el poder de la narrativa. En la narrativa que rodea a Meghan Markle, Soho House en Toronto emerge como un elemento clave en la supuesta formación de sus habilidades sociales y su capacidad para manejar la percepción pública. Aunque no hay evidencia directa que respalde un entrenamiento formal en este lugar, las especulaciones sitúan a Soho House como un espacio crucial en el desarrollo de las habilidades que, según algunos, le permitieron navegar con éxito los complejos círculos sociales de Hollywood y, más tarde, la familia real británica. Es importante reiterar la naturaleza especulativa de estas afirmaciones, basadas en rumores y relatos de segunda mano, sin evidencia documental que las respalde. La idea de Soho House como una especie de escuela de influencia se basa en la reputación del club como lugar de encuentro de celebridades, ejecutivos y figuras influyentes. En este entorno, Meghan Markle, según algunos relatos, habría perfeccionado el arte de la conversación estratégica, el manejo de las relaciones interpersonales y la gestión de su propia imagen pública. Se supone que en este entorno aprendió a identificar y ganarse a personas influyentes, a establecer conexiones estratégicas y a manejar información con destreza. Estas afirmaciones, aunque inverificables, se basan en la observación de patrones de comportamiento de Meghan Markle y su capacidad para navegar en entornos sociales complejos. Es importante recordar que las descripciones de la actividad de Meghan Markle en Soho House provienen de pruebas circunstanciales y fuentes no verificadas, por lo tanto, estas descripciones deben analizarse con cautela, evitando la tentación de tomarlas como hechos concretos sin pruebas sólidas. La falta de información verificable no invalida la narrativa por completo, pero impone la necesidad de una contextualización rigurosa. En este sentido, el análisis de la supuesta actividad en Soho House en Toronto requiere un enfoque que valore el contexto histórico, las fuentes de información y las limitaciones inherentes a la interpretación de rumores y especulaciones. La idea de un aprendizaje en un espacio social como Soho House no es algo excepcional. A lo largo de la historia, los círculos sociales exclusivos han servido como espacios para el desarrollo de habilidades políticas, sociales y de networking. Los salones literarios del siglo XVII, los clubes privados de Londres en la época victoriana y los exclusivos clubes de Hollywood en el siglo XX son ejemplos de espacios donde se desarrollaron y perfeccionaron habilidades sociales estratégicas. Sin embargo, la naturaleza específica de cualquier supuesto aprendizaje o adquisición de conocimientos de Meghan Markle en Soho House sigue siendo especulativa. En lugar de asumir que Soho House representó un programa formal de capacitación social o política, sería más preciso entender el club como un entorno social que brindó a Meghan Markle la oportunidad de observar, interactuar y aprender de personas muy influyentes. Su comportamiento en este entorno, según los relatos,
demostró una capacidad innata para comprender las dinámicas sociales, identificar oportunidades estratégicas y desarrollar relaciones beneficiosas. Esta habilidad, ya sea innata o adquirida, se convertiría en un factor clave en su posterior ascenso en el mundo del espectáculo y finalmente en su entrada en la familia real británica. En conclusión, si bien no se puede confirmar si Soho House se utilizó intencionalmente como un espacio para el aprendizaje de habilidades sociales, su papel en la narrativa del camino de Meghan Markle es significativo. Sirve como metáfora de un proceso de aprendizaje, observación y construcción de redes sociales que contribuyó a su éxito. La evidencia que respalda esta narrativa es en gran medida anecdótica e indirecta, lo que requiere una interpretación cuidadosa, teniendo en cuenta las limitaciones de la información disponible. Por lo tanto, el análisis de este aspecto debe basarse en un análisis contextual y crítico, libre de juicios definitivos, sin pruebas sólidas. La atracción del príncipe Harry hacia Meghan Markle ha sido objeto de numerosas especulaciones. Más allá de la versión oficial del romance de cuento de hadas, varias teorías intentan explicar la dinámica de esta relación, destacando la capacidad de Meghan Markle para combinar encanto y reserva, una combinación que, según algunos, resultó irresistible para el príncipe. Es importante aclarar que esta sección se basa en rumores, especulaciones y observaciones indirectas, sin evidencia documental que respalde la veracidad de cada detalle. La capacidad de Meghan Markle para equilibrar apertura y reserva se presenta como un factor clave en su atractivo para el príncipe Harry. Se argumenta que su habilidad para moverse con gracia entre diferentes entornos sociales, mostrando vulnerabilidad sin perder el control y manejando la información con destreza, creó una imagen a la vez atractiva y enigmática. Esta capacidad de mantener un equilibrio entre la revelación controlada y la reserva estratégica se presenta como una cualidad que cautivó al príncipe Harry. Se supone que su experiencia en Hollywood, donde la imagen pública es fundamental, la preparó para esta compleja estrategia. Algunos analistas han comparado esta habilidad con la astucia política de figuras históricas que supieron combinar carisma y reserva para lograr sus objetivos. La capacidad de establecer una conexión personal con las personas manteniendo una distancia estratégica es una habilidad que se ha valorado a lo largo de la historia en campos tan diversos como la política, el liderazgo empresarial y, por supuesto, el mundo del espectáculo. Sin embargo, es crucial evitar analogías directas y juicios de valor sin pruebas convincentes. La comparación sirve únicamente para ilustrar un patrón de comportamiento que, según algunas teorías, fue decisivo en la atracción entre el príncipe Harry y Meghan Markle. La supuesta astucia social de Meghan Markle, en este contexto, se presenta no como una simple cualidad personal, sino como un elemento clave de una estrategia más amplia. Se supone que su capacidad para administrar información, controlar la narrativa que la rodea y crear una imagen pública cuidadosamente construida fue fundamental en su relación con el príncipe Harry. Se cree que esta habilidad, perfeccionada en los círculos de Hollywood y en clubes exclusivos como Soho House, la preparó para las complejidades de la vida real. Es importante recalcar una vez más que la descripción de la astucia social de Meghan Markle es en gran medida una construcción narrativa basada en observaciones indirectas y especulaciones. La falta de evidencia documental que respalde estos aspectos hace que cualquier conclusión definitiva sea prematura. Sin embargo, el análisis de las supuestas habilidades de Meghan Markle y su influencia en su relación con el príncipe Harry permite explorar las complejas dinámicas de la atracción, el poder y la manipulación de la imagen pública en un contexto social y político tan específico como la familia real británica.
En última instancia, la idea de que la capacidad de Meghan Markle para equilibrar encanto y reserva fue un factor decisivo en la atracción del príncipe Harry es una narrativa que se basa en gran medida en la especulación. Sin embargo, la persistencia de esta teoría y su influencia en la percepción pública de la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry la convierten en un elemento digno de análisis. Esta especulación invita a reflexionar sobre las complejas interacciones entre el encanto personal, la imagen pública y la dinámica de poder en una relación tan escrutada como la que mantuvo y mantiene la pareja. El misterio que rodea la noche en Toronto en 2016 se intensifica con la aparición de un rumor sobre la posible presencia de la princesa Eugenia. Esta especulación, difundida principalmente a través de foros en línea y medios sensacionalistas, añade una nueva capa de complejidad a la narrativa, vinculando el evento con la familia real británica de una manera directa, aunque no verificada. La falta de pruebas tangibles requiere un manejo cuidadoso de la información, distinguiendo claramente entre rumores, especulaciones e información verificable. La inclusión del nombre de la princesa Eugenia en los relatos de aquella noche aumenta significativamente las apuestas. La posible presencia de un miembro de la realeza en un evento envuelto en secreto y con un alto potencial de escándalo transforma la narrativa de una historia personal a una historia con implicaciones institucionales. Esta especulación podría, según algunos, explicar el silencio y la falta de evidencia oficial sobre lo que sucedió esa noche. Es importante destacar que no hay evidencia que respalde la presencia de la princesa Eugenia en Toronto en aquella noche de 2016. La información disponible se basa en rumores, conjeturas y relatos de segunda mano, la mayoría de los cuales se difunden a través de canales no oficiales. Por lo tanto, es crucial mantener una perspectiva crítica y evitar la aceptación acrítica de esta información sin pruebas verificables. El análisis debe centrarse en la interpretación de estas especulaciones en el contexto general de la narrativa que rodea a Meghan Markle. La persistencia del rumor, a pesar de la falta de evidencia, indica su importancia en la narrativa. La simple mención del nombre de un miembro de la realeza aumenta el interés público y refuerza la idea de una conspiración para ocultar información relevante. Este rumor puede interpretarse como una manifestación del deseo del público de comprender las complejidades y los posibles conflictos de intereses que se encuentran en el centro de la historia. La supuesta conexión entre la princesa Eugenia y los eventos de aquella noche en Toronto se ha utilizado en algunos relatos para explicar la posterior alianza entre Meghan Markle y la princesa. Se supone que la participación o incluso el conocimiento de la princesa Eugenia sobre los eventos podría haber creado un vínculo tácito o una complicidad entre las dos mujeres, una conexión basada en el conocimiento compartido de un secreto potencialmente perjudicial. Esta es una interpretación especulativa, desprovista de pruebas verificables, y debe tratarse con cautela. En conclusión, el rumor sobre la presencia de la princesa Eugenia en Toronto en 2016 añade un aspecto significativo a la narrativa, vinculando los eventos con la familia real británica. Sin embargo, la ausencia de pruebas sólidas significa que esta información debe tratarse como una especulación. Por lo tanto, el análisis de este rumor debe centrarse en la comprensión de su impacto en la construcción de la narrativa pública y su papel en la creación y el mantenimiento del misterio que rodea a Meghan Markle y su ascenso a la familia real. La historia, en este sentido, nos recuerda la dificultad de separar la verdad de la ficción en un contexto de información fragmentada y especulaciones mediáticas. La falta de información oficial sobre la noche en Toronto en 2016, que está en el centro de la especulación sobre Meghan Markle, alimenta las teorías sobre un posible encubrimiento por parte del Palacio de Buckingham.
Esta falta de transparencia, la ausencia de declaraciones oficiales y la eliminación de cualquier rastro público del evento han intensificado las sospechas de que la institución monárquica intervino para proteger su imagen y la de Meghan Markle. Sin embargo, es crucial mantener una posición crítica y reconocer la falta de evidencia convincente que respalde la existencia de un encubrimiento deliberado. La especulación sobre el encubrimiento se basa en la inconsistencia entre el secreto que rodea la noche en cuestión y la gestión pública de otros escándalos que han afectado a la familia real británica. A diferencia de incidentes anteriores que generaron una amplia cobertura mediática y una reacción pública, la noche en Toronto ha permanecido envuelta en silencio, lo que alimenta las sospechas de una intervención deliberada para controlar la narrativa y prevenir un potencial escándalo. Comparando con casos históricos de encubrimientos, como algunos escándalos políticos o empresariales, donde la información se suprime para evitar consecuencias negativas, se podría considerar que la ausencia de información oficial sobre este evento podría verse como una estrategia para proteger la imagen de la monarquía. Es importante señalar que la idea de un encubrimiento por parte del Palacio de Buckingham es una teoría carente de pruebas irrefutables. Se basa principalmente en la falta de información pública y en la interpretación de este silencio como una acción premeditada. La ausencia de declaraciones oficiales no necesariamente implica la existencia de un encubrimiento, sino que podría explicarse por diversas razones, como la protección de la privacidad de las personas involucradas o simplemente la falta de interés en divulgar información que se considera privada. La comparación con casos históricos donde sí hubo encubrimientos, aunque sirve para ilustrar la posibilidad de tal acción, no proporciona evidencia directa de que esto haya ocurrido en este caso específico. La naturaleza de la evidencia en tales casos suele ser compleja, requiriendo un análisis cuidadoso de diversas fuentes y contextos. En el caso de Meghan Markle, la información disponible es fragmentaria, proviene de fuentes no oficiales y es en gran medida especulativa. La falta de información oficial, sin embargo, no puede ignorarse al analizar la narrativa que rodea a Meghan Markle. El silencio del palacio, independientemente de sus razones, contribuye a la ambigüedad que rodea este evento y refuerza las especulaciones existentes. Esta falta de transparencia, en un contexto de escrutinio público constante, genera sospechas y refuerza la narrativa de un posible encubrimiento. La decisión del palacio de no abordar directamente los rumores que rodean esa noche en Toronto contribuye a la perpetuación del misterio y permite que diversas interpretaciones, algunas de ellas conspiratorias, prosperen en el discurso público. Por lo tanto, la posibilidad de un encubrimiento por parte del Palacio de Buckingham es una teoría que debe evaluarse con cautela, dada la falta de evidencia directa. Sin embargo, el silencio oficial y la ausencia de información pública sobre este evento en particular, en contraste con el manejo de otros escándalos reales, contribuyen a la ambigüedad y a la persistencia de esta hipótesis. El análisis de esta situación requiere una consideración cuidadosa de las fuentes, el contexto histórico y la complejidad inherente a la interpretación de información fragmentaria y no verificada. La boda de Meghan Markle en Jamaica en 2011, un evento aparentemente menor en su biografía, se ha convertido en objeto de análisis e interpretación dentro de la narrativa que la rodea. Un detalle específico, la supuesta preparación de una gran cantidad de cigarrillos de marihuana para sus invitados, ha sido destacado por algunos como un ejemplo temprano de su capacidad para controlar el entorno social y manipular la percepción. Es fundamental señalar que esta información proviene de rumores y relatos anecdóticos, carentes de evidencia verificable.
La descripción de Meghan Markle preparando una gran cantidad de cigarrillos de marihuana para sus invitados, aunque no está confirmada, se interpreta en algunos relatos como una demostración de sus habilidades sociales y su capacidad para crear una atmósfera particular. Se sugiere que este acto no fue simplemente una anécdota, sino una manifestación de su habilidad para crear una atmósfera de confort y camaradería, controlando sutilmente las interacciones y la dinámica del grupo. Sin embargo, esta interpretación es especulativa y debe analizarse con precaución. Es importante destacar la falta de evidencia que respalde la veracidad de esta historia anecdótica. La información proviene de relatos de segunda mano, sin fuentes verificables que la corroboren. La ausencia de evidencia fotográfica o testimonios directos de los invitados a la boda implica que la información debe tomarse con escepticismo. Sin embargo, la persistencia de este rumor y su inclusión en la narrativa que rodea a Meghan Markle merecen un análisis en el contexto más amplio de las especulaciones sobre su personalidad y sus estrategias sociales. La interpretación de este incidente como una manifestación temprana de control social se basa en la idea de que la creación de un entorno específico y la gestión de las interacciones sociales son herramientas importantes para lograr objetivos personales o profesionales. Esta idea encuentra eco en la literatura sociológica y psicológica, donde se estudia la importancia del control del entorno para influir en el comportamiento de los demás. Sin embargo, sacar conclusiones definitivas sobre la personalidad o las estrategias de Meghan Markle basándose en una única historia anecdótica y no verificada es especulativo y potencialmente inexacto. Es fundamental evitar una lectura reduccionista de este evento. El acto de liar cigarrillos de marihuana para los invitados a una boda puede interpretarse de diversas maneras, dependiendo del contexto cultural y del enfoque interpretativo. Podría ser simplemente una manifestación de generosidad y hospitalidad, o una estrategia para fomentar un ambiente relajado e informal. Atribuirle un significado estratégico profundo, sin evidencia sólida, sería una simplificación excesiva. En conclusión, la anécdota de la boda en Jamaica, en 2011, aunque carece de evidencia verificable, se inscribe en la compleja narrativa que rodea a Meghan Markle. La interpretación de este evento como una demostración temprana de su capacidad para controlar los entornos sociales y manipular la percepción es una hipótesis especulativa que debe considerarse en el contexto más amplio de las teorías sobre su personalidad y sus estrategias sociales. Sin embargo, la ausencia de evidencia tangible requiere una interpretación matizada y una conciencia de las limitaciones de la información disponible. La perspectiva de Trevor Engelson, el exesposo de Meghan Markle, se ha convertido en un elemento crucial, aunque indirecto, en la construcción de la narrativa que rodea a la actriz. Si bien Engelson ha mantenido un notable silencio en público sobre su relación con Meghan, la información filtrada, las interpretaciones de su silencio y la falta de refutaciones directas de algunos rumores han contribuido a la propagación de teorías sobre la personalidad y las estrategias de Meghan Markle. Sin embargo, es fundamental reiterar la ausencia de declaraciones directas de Engelson que corroboren estas interpretaciones. La importancia de la supuesta perspectiva de Engelson radica en su posición privilegiada como testigo de la vida de Meghan Markle en una etapa crucial de su vida, antes de su ascenso a la fama y su relación con el príncipe Harry. Se presume, basándose en especulaciones, que Engelson fue un observador directo de la personalidad y la dinámica social de Meghan, testigo de su aparente capacidad para crear y manipular su imagen pública y para navegar con éxito por los complejos círculos de Hollywood. La información atribuida a Engelson, a menudo de manera indirecta y no verificada, ha alimentado diversas interpretaciones de su personalidad y sus estrategias. Algunos relatos sugieren que Engelson describió a Meghan como una persona con una notable dualidad,
capaz de proyectar una imagen pública impecable mientras gestionaba una vida personal más compleja. Otros relatos se centran en la supuesta estrategia de Meghan para construir una imagen cuidadosamente elaborada con el fin de ascender socialmente. Es crucial enfatizar la falta de evidencia irrefutable que respalde estas afirmaciones. Las declaraciones atribuidas a Engelson provienen en su mayoría de fuentes secundarias y no han sido verificadas de forma independiente. La ausencia de declaraciones directas de Engelson, por lo tanto, deja un amplio margen para la especulación y la interpretación subjetiva. El silencio de Engelson, en esencia, se ha convertido en un elemento crucial de la narrativa, interpretado por algunos como una confirmación tácita y por otros como una estrategia para proteger su privacidad personal. La interpretación de la supuesta perspectiva de Engelson también está sujeta a sesgos. Su experiencia personal con Meghan Markle y el contexto de su divorcio influyen inevitablemente en su percepción y en cualquier información que pueda haber sido filtrada indirectamente. Por lo tanto, es fundamental considerar la posibilidad de que estas interpretaciones estén sesgadas por circunstancias personales y por la dinámica de poder entre las partes involucradas. El análisis de los supuestos testimonios de Engelson debe ir acompañado de una evaluación crítica de las fuentes, el contexto y las posibles limitaciones de la información disponible. En conclusión, la perspectiva de Trevor Engelson sobre Meghan Markle, tal como ha sido reconstruida a partir de rumores y especulaciones, se presenta como un elemento importante en la construcción de la narrativa que rodea a la actriz. Sin embargo, la ausencia de declaraciones directas de Engelson, la naturaleza no verificada de las fuentes y la posibilidad de sesgos exigen una evaluación crítica y matizada de cualquier afirmación. El análisis de esta información debe priorizar la verificación independiente de los hechos y evitar conclusiones apresuradas basadas únicamente en rumores y especulaciones. Las discrepancias entre las primeras biografías de Meghan Markle y su actual perfil público han alimentado especulaciones sobre una posible manipulación de su imagen y una eliminación deliberada de detalles considerados problemáticos. Se ha observado una notable reducción de información en su biografía oficial, con la eliminación de detalles sobre su educación, sus logros académicos y algunos aspectos de su vida anterior a su relación con el príncipe Harry. Si bien es posible que estos cambios sean el resultado de actualizaciones rutinarias o decisiones editoriales, la naturaleza de estas eliminaciones y su momento han contribuido a teorías sobre un control más activo de la narrativa. Es importante señalar la ausencia de explicaciones oficiales por parte de Meghan Markle o sus representantes sobre las razones de estos cambios en su biografía. Esta falta de transparencia ha alimentado las especulaciones y ha llevado a algunos a considerar la posibilidad de una estrategia deliberada para controlar la narrativa pública y prevenir posibles controversias. La eliminación de detalles específicos, como la mención de ciertas experiencias o logros, ha sido interpretada por algunos como un intento de presentar una imagen más simplificada y controlada, excluyendo información que podría ser cuestionada o generar debate. Sin embargo, es fundamental mantener una perspectiva crítica y evitar juicios apresurados. La actualización de una biografía, especialmente en el contexto de una figura pública tan prominente como Meghan Markle, es un proceso dinámico que puede estar sujeto a diversos factores. Es posible que la eliminación de ciertos datos sea el resultado de una decisión editorial para simplificar la información, eliminar detalles considerados irrelevantes o incluso corregir imprecisiones. La comparación con las estrategias de gestión de la imagen pública utilizadas por otras figuras públicas, tanto en el mundo del espectáculo como en la política, es inevitable. A menudo se observa una tendencia a simplificar o modificar las biografías públicas para presentar una imagen más coherente y favorable.
Sin embargo, en el caso de Meghan Markle, la naturaleza de estas eliminaciones y su contexto específico han contribuido a la propagación de especulaciones sobre un control más estratégico, potencialmente manipulador, de la narrativa. El factor temporal de estas eliminaciones también es relevante. Algunos analistas han señalado que la reducción de información en su biografía oficial se produce en momentos de mayor atención pública o controversia. Esta coincidencia temporal ha reforzado la idea de que los cambios no son aleatorios, sino que forman parte de una estrategia para controlar la imagen pública y contrarrestar posibles ataques o críticas. Sin embargo, sin evidencia corroborativa, esto sigue siendo especulación. En conclusión, las discrepancias entre las primeras biografías de Meghan Markle y su actual perfil público, junto con la eliminación de ciertos detalles, han generado especulaciones sobre un posible control de la narrativa. Si bien es posible que estos cambios se deban a decisiones editoriales o actualizaciones rutinarias, la falta de transparencia y la coincidencia temporal con periodos de mayor atención pública han contribuido a la persistencia de estas teorías. El análisis de esta situación debe tener en cuenta la falta de evidencia definitiva y la necesidad de una evaluación crítica de la información disponible, evitando juicios apresurados basados únicamente en especulaciones. Las entrevistas concedidas por Meghan Markle, al ser sometidas a un análisis minucioso, revelan ciertas inconsistencias y contradicciones que han alimentado especulaciones sobre un posible control de la narrativa y una manipulación estratégica de la información. Una de las afirmaciones más debatidas es la declaración de Meghan de que no había buscado información sobre el príncipe Harry antes de conocerlo. Esta afirmación contrasta con la profundidad de sus conocimientos sobre la familia real y la vida del príncipe demostrados en entrevistas posteriores. Es fundamental reiterar que este análisis se basa en la comparación de diversas declaraciones públicas sin la intención de acusar a Meghan Markle de engaño premeditado. Esta disparidad entre las declaraciones iniciales y las posteriores ha llevado a algunos analistas a considerar la posibilidad de una estrategia deliberada para controlar la narrativa. La afirmación inicial de desconocimiento del príncipe Harry podría haber sido una estrategia para presentarse como una persona genuinamente atraída por su personalidad, más allá de su estatus real. La alegación de desconocimiento previo podría proyectar una imagen de autenticidad y espontaneidad, contraria a una narrativa de estrategia y planificación más acorde con lo que algunos perciben como sus ambiciones. Sin embargo, es importante considerar la complejidad de la memoria humana y la posibilidad de errores o imprecisiones en las declaraciones públicas. El contexto de las entrevistas, la presión de los medios y la propia evolución de la relación entre Meghan y el príncipe Harry podrían haber influido en la forma en que Meghan relató su historia. Atribuir categóricamente estas inconsistencias a una estrategia de control de la narrativa sería una simplificación excesiva. La comparación con ejemplos de figuras públicas que han manipulado su imagen pública o su narrativa personal, ya sea de forma deliberada o por error, es inevitable. En la era de las redes sociales y la cultura de la información instantánea, la construcción de una imagen pública coherente y convincente es una tarea compleja, sujeta a diversas presiones y oportunidades para errores o sesgos en la narración. Es crucial enfatizar una vez más la dificultad de establecer conclusiones definitivas sobre las intenciones de Meghan Markle basándose únicamente en las contradicciones en sus declaraciones. La interpretación de estas contradicciones depende en gran medida del enfoque analítico y del grado de credibilidad que se otorgue a las diferentes fuentes de información. La falta de evidencia concluyente de una manipulación deliberada de la información exige un análisis matizado, evitando juicios apresurados basados en suposiciones o especulaciones.
En conclusión, las contradicciones en las entrevistas de Meghan Markle han generado debate sobre un posible control de la narrativa. Sin embargo, la interpretación de estas inconsistencias es compleja y requiere la consideración de diversos factores, incluyendo la propia naturaleza de la memoria humana, la presión de los medios y la evolución de la relación entre Meghan y el príncipe Harry. El análisis de estas contradicciones debe ser cuidadoso y matizado, evitando conclusiones definitivas sin evidencia irrefutable que corrobore una manipulación deliberada de la información. La gradual desaparición de amigos y conocidos de la vida de Meghan Markle del relato público ha generado especulaciones sobre una posible estrategia deliberada para controlar su imagen y eliminar potenciales amenazas a su historia oficial. Se ha observado que varias personas que fueron cercanas a Meghan en diferentes etapas de su vida, desde su infancia hasta su carrera en Hollywood, han dejado de estar presentes en la narrativa pública que la rodea. Esta ausencia, aunque no necesariamente indica una acción maliciosa o una eliminación premeditada, ha contribuido a teorías que sugieren un control más activo de la narrativa por parte de Meghan o su equipo. Es fundamental destacar la falta de evidencia concluyente que respalde la existencia de una eliminación premeditada de amistades. La ausencia de ciertas personas en la narrativa pública puede deberse a diversos factores, incluyendo la evolución natural de las relaciones personales, la decisión de mantener la privacidad o incluso simplemente la falta de interés mediático en estas amistades. Sin embargo, la coincidencia entre esta gradual desaparición y la creciente fama de Meghan Markle ha alimentado especulaciones sobre una estrategia deliberada para controlar la información que se difunde sobre su vida. La comparación con casos históricos y ejemplos contemporáneos de figuras públicas que han gestionado cuidadosamente su imagen y su narrativa son inevitables. A menudo se observa cómo las personas que ocupan posiciones de poder o que tienen una imagen pública cuidadosamente cultivada tienden a controlar la información que se difunde sobre ellas. Esta estrategia puede incluir el distanciamiento de amigos o relaciones que puedan resultar incómodas o que puedan ser utilizadas para cuestionar su imagen pública. Es importante, sin embargo, distinguir entre la gestión estratégica de la imagen pública y la eliminación intencionada de personas. Mientras que lo primero es una práctica común en el mundo del espectáculo y la política, lo segundo implica una acción más activa y potencialmente manipuladora. Sin pruebas convincentes que respalden la existencia de una estrategia deliberada para silenciar o eliminar a viejos amigos, es prudente evitar conclusiones precipitadas. La falta de información verificable sobre la naturaleza de esas relaciones pasadas y las razones de su desaparición de la narrativa pública contribuye a la ambigüedad de la situación. El silencio de estas personas, la ausencia de declaraciones públicas y la dificultad para acceder a información verificada refuerzan la incertidumbre y alimentan las especulaciones. En conclusión, la gradual desaparición de amigos y conocidos de la vida de Meghan Markle de la narrativa pública ha alimentado teorías sobre una posible eliminación intencionada para controlar su imagen. Sin embargo, la ausencia de pruebas irrefutables y la presencia de varias explicaciones alternativas exigen un análisis crítico y cauteloso, evitando juicios definitivos basados únicamente en especulaciones. La interpretación de esta situación debe tener en cuenta la complejidad de las relaciones humanas, la evolución natural de los lazos de amistad y las estrategias de gestión de la imagen características del mundo del espectáculo y la política. La entrada de Meghan Markle en la familia real británica representó un choque de culturas, un choque entre la fluidez dinámica y la cultura de la reinvención de Hollywood y las rígidas expectativas de permanencia y tradición de la monarquía británica.
Este choque, aunque no explícito, se manifiesta en las diversas controversias y especulaciones que han rodeado a Meghan desde su llegada a la corte británica. Sin embargo, es importante reconocer que este análisis se basa en la observación de patrones de comportamiento y en la interpretación de eventos públicos, sin acceso a información privada de las partes implicadas. En Hollywood, la construcción de la imagen es una práctica común. La capacidad de adaptarse a las cambiantes exigencias de la industria, de reinventarse para adaptarse a diferentes roles y proyectos, es una habilidad esencial para el éxito. Meghan Markle, con su experiencia en la industria del entretenimiento, llegó a la monarquía con una experiencia en la gestión de su imagen pública y una facilidad para adaptarse a contextos cambiantes. Esta facilidad, sin embargo, chocó con la tradición de la monarquía británica, una institución que valora la permanencia, la estabilidad y la adhesión a un conjunto establecido de normas y protocolos. La monarquía británica, a su vez, se rige por una tradición centenaria, caracterizada por la estabilidad, la circunspección y la permanencia. La institución busca proyectar una imagen de continuidad y fiabilidad, adhiriéndose a un conjunto establecido de normas y expectativas. La llegada de Meghan Markle, con su experiencia en Hollywood y sus tácticas de gestión de la imagen, generó una tensión inevitable entre la cultura de la reinvención y la expectativa de permanencia. Esta tensión se manifestó en las diversas controversias que han rodeado a Meghan desde su entrada en la familia real. Las especulaciones sobre su gestión de la imagen pública, sus relaciones con la prensa y las contradicciones en sus declaraciones son interpretadas por algunos analistas como el resultado de este choque cultural. La cultura de la reinvención inherente a Hollywood, que valora la flexibilidad y la adaptabilidad, contrasta con las rígidas expectativas de la monarquía, que prioriza la estabilidad y la adhesión a la tradición. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta interpretación del choque cultural es una hipótesis basada en observaciones indirectas y en la interpretación de eventos públicos. No tenemos acceso a la información privada de las partes implicadas ni a las motivaciones individuales que guían las acciones de Meghan Markle o de la familia real. La interpretación de este choque cultural debe, por lo tanto, ser contextualizada, matizada y consciente de las limitaciones de la información disponible. En resumen, la entrada de Meghan Markle en la familia real británica representó un choque entre dos culturas con valores y expectativas muy diferentes. Mientras que la cultura de Hollywood fomenta la reinvención y la adaptación constante, la monarquía británica valora la estabilidad y la tradición. Esta tensión, que se manifiesta en las diversas controversias y especulaciones, parece ser un factor fundamental para comprender las complejidades de la narrativa que rodea a Meghan Markle. Sin embargo, es crucial analizar este choque cultural con una perspectiva crítica, consciente de la falta de información verificable y de las limitaciones inherentes a la interpretación de eventos públicos. La historia de Meghan Markle, desde su ascenso en Hollywood hasta su entrada en la familia real británica, se caracteriza por una tensión constante entre una imagen pública cuidadosamente construida y la proliferación de rumores y especulaciones. Esta tensión entre el cuento de hadas y las sombras es lo que mantiene viva la fascinación y el debate público en torno a su figura. La ambigüedad inherente a su narrativa, la falta de información verificable sobre ciertos eventos y la proliferación de teorías de la conspiración contribuyen a crear un halo de misterio que persiste a pesar del paso del tiempo. La narrativa oficial, promovida por la propia Meghan Markle y por la institución monárquica, presenta una imagen idealizada que subraya sus actividades humanitarias, su compromiso social y su papel como miembro de la familia real. Sin embargo, esta narrativa oficial es constantemente desafiada por una corriente subterránea de rumores, especulaciones y teorías de la conspiración que cuestionan la veracidad de esta imagen.
La persistencia de estos susurros, difundidos a través de foros en línea, medios sensacionalistas y redes sociales, mantiene vivo el debate público y genera una gran cantidad de interpretaciones alternativas. Es importante destacar que gran parte de esta información no verificada carece de pruebas convincentes. La ausencia de pruebas irrefutables, sin embargo, no significa que estas teorías sean irrelevantes. La persistencia de los rumores y la falta de una respuesta clara y convincente por parte de Meghan Markle o de la institución monárquica contribuyen a la ambigüedad de la narrativa y a la creación de un enigma que sigue cautivando la atención pública. El análisis de esta compleja narrativa requiere un enfoque crítico y matizado. Es fundamental distinguir entre hechos verificables, pruebas anecdóticas y especulaciones. La tarea del analista consiste en examinar cuidadosamente las diversas fuentes de información, evaluar su fiabilidad y contextualizar las diferentes interpretaciones en el marco más amplio de la cultura mediática y la construcción de la imagen pública en la era digital. La historia de Meghan Markle recuerda en cierto modo a las grandes narrativas históricas, donde la verdad se entrelaza con los rumores, las leyendas y las especulaciones. Las lagunas en la información, las contradicciones y las interpretaciones divergentes contribuyen a crear una narrativa compleja y multifacética, donde la verdad objetiva se vuelve difícil de alcanzar y la propia ambigüedad se convierte en un elemento constitutivo de la historia. En conclusión, la tensión entre la imagen pública de Meghan Markle y los numerosos rumores y especulaciones que la rodean define un legado de susurros que persiste en torno a su figura. La ambigüedad, la falta de información verificable y la proliferación de teorías de la conspiración contribuyen a la creación de un enigma que sigue atrayendo la atención pública. El análisis de esta narrativa requiere un enfoque crítico y matizado, consciente de la complejidad de la construcción de la imagen pública en la era de las redes sociales y de la dificultad de separar la verdad de la ficción en un flujo constante de información. La historia de Meghan Markle representa una compleja interacción entre una imagen pública cuidadosamente construida y una serie de rumores persistentes que cuestionan la narrativa oficial. Desde la supuesta pizarra de deseos hasta la misteriosa noche en Toronto, la ambigüedad reina, revelando la dificultad de discernir la verdad en una era de información fragmentada y manipulación de la imagen pública. La tensión entre el cuento de hadas y la realidad, entre el encanto y el cálculo, persiste, dejando al espectador con más preguntas que respuestas.